Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Da siempre gusto ver al señor Chema Guijarro, que se nos está volviendo conservador. Todo aquello que funciona, por favor, que no se lo toquen. Al fin y al cabo, lo venimos diciendo mucho, eso lo venimos diciendo otros mucho, ¿no? De hecho, una reflexión simplemente para el PP y Ciudadanos al hilo de lo que ha dicho el señor Guijarro. Miren, el centro lo fija el Gobierno. El Gobierno está en el centro. Eso es así, para los que han estudiado teoría política. Sí que no se olviden, el centro ahora es Sánchez y el centro hace 45 años era Franco. El que gobierna fija el centro. O sea, esto se lo digo para que sigan ustedes peleando por el centro, pero el centro lo ocupa el que gobierna, siempre es así. Y todo lo demás está a su derecha o a su izquierda. Pero vamos a lo que hemos venido. Disculpen, pero bueno, como dice que quería hablar un poquito de política. ¿Qué es lo que proponemos hoy nosotros? Nosotros lo que proponemos es la fusión de los instrumentos públicos de financiación y apoyo empresarial. ¿Y por qué proponemos esto? ¿Por qué proponemos esto? Mire, proponemos esto porque ahora mismo tenemos hasta 9 organismos y sociedades, 6 fondos de inversión o capital riesgos distribuidos por 4 ministerios distintos. Tenemos el Ministerio de Industria, que es el que más organismos y sociedades tiene, hasta 5, el Asuntos Económicos, que tiene 2. Es verdad que en una estructura de holding, donde tiene una matriz y una filial, donde además cuelgan otros 3 fondos, Hacienda, que tiene otro organismo con 3 fondos, o el Ministerio de Ciencia. Nosotros creemos, ahora que en lo financiero se lleva tanto la fusión, y saben que yo no soy muy partidario, no soy de la opinión de que siempre las fusiones sean buenas porque reducen competencia. Pero claro, es que el sector público o el sector financiero público empresarial, por llamarlo de algún modo, no tiene competencia. Estas funciones el Estado no las ejerce en competencia con otro. Por lo tanto, aquí sí tiene sentido la concentración. Claro que tiene sentido la concentración. Por reducción de costes, entre otras cosas, porque permitirá a los empresarios saber a dónde tienen que dirigirse, ¿de acuerdo? Y porque permitirá toda una serie de sinergias, con independencia de que pueda haber dentro de ese organismo que pretendemos crear divisiones que se dediquen a distintas cosas. Entonces, vuelvo a la propuesta. La propuesta es fusionar todo este conjunto de organismos y sociedades, los fondos de capital y de inversión y capital de riesgo es otra cosa, pero fusionar todo este conjunto de organismos y sociedades en un único organismo empresarial que, bajo nuestro punto de vista, no debiera estar debajo del, o depender, perdónenme, del Ministerio de Hacienda. Debería depender del Ministerio de Industria o del Ministerio de Asuntos Económicos, porque el Ministerio de Hacienda tiene una función claramente de control presupuestario. Entonces, ahora mismo, de hecho, el Ministerio de Hacienda tiene una sociedad, no debiera tenerla. En cualquier caso, lo que proponemos es fusionar todas, adscribirlas al Ministerio de Asuntos Económicos o al de Industria, que Hacienda se quede con las funciones de control. Creemos que esta reducción de la dispersión de instrumentos facilitará a la PYME saber a dónde tiene que acercarse para pedir fondos. Claro. Y además, luego allí las distintas divisiones le pueden llevar a un sitio o a otro, pero no hará el tortuoso camino que tiene recorriendo o sin saber que a veces, o sea, va a un sitio y no sabe que hay otros, se dirige a uno solo, ya lo sabe. Allí mismo le podrán decir esto entra mejor bajo esta división o bajo aquella otra. Además, lo que queremos es aglutinar las políticas activas de desarrollo empresarial, porque es que a veces con esta dispersión de ministerios y de organismos pues podemos entrar hasta en contradicciones. Creemos que todo esto reduciría la burocratización y, por último, queremos proponer, podría ser una experiencia piloto aquí, oiga, la selección del personal directivo de este organismo que lo pueda hacer una agencia o por una agencia externa. Cuando digo una agencia externa, no quiero decir una agencia externa al Estado. Lo que quiero decir es una agencia externa dentro del Estado de selección del personal directivo, porque ahora mismo caemos mucho en la designación del directivo superior sobre el directivo inferior. No. Es decir, para determinados puestos y estos puestos especiales que podría tener toda la administración de las ayudas financieras públicas,
Creemos que hace falta un tipo de directivo especial que se puede seleccionar entre los grandes cuerpos del Estado, ¿de acuerdo?, pero no que sea designado, sobre todo aquí, que estamos trabajando con dinero que va a ir al sector privado, por el inmediato superior. No, 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 que sea designado por, digamos, algo parecido a lo que se suele llamar en el sector privado, a un headhunter, lo que pasa a un headhunter que opera sobre los altos funcionarios y escoge los mejores para los puestos de dirección. Vale. Todo esto iría orientado, lógicamente, a crear una política empresarial unificada que permita al Estado la liquidación de las inversiones. Es decir, lo que no queremos es un sector público empresarial que cuando entra ya no sale, o que sale de repente a los X años, como hizo en tiempos de Aznar, que se sacó el INI a la calle. No, no, no. Al sector, cuando el Estado entra a una empresa, por el motivo que sea, tiene que tener una finalidad de salir. Tan importante es entrar como salir. Y no se entra para quedarse siempre ahí. El objetivo es ese. No nos cabe duda de que, y esto ya, digamos que ya es un adorno a lo que comentamos, que debería tener una división dedicada al modo de la Yosama israelí, a la Yosma israelí, a potenciar las startups, y realmente eso se podría hacer con un fondo de inversión donde la mitad del dinero fuera público o menos, porque la finalidad sería que el Estado fuera tal vez el capital semilla, pero fuera el capital que saliera antes. Como ven, no estamos creando nuevas instituciones, sino que estamos amortizando instituciones. Lo digo, por ejemplo, con la comparecencia que tuve ayer en el Pleno. Nosotros creemos que hay muchos organismos públicos, a veces contradictorios, a veces mal situados, como es situar unas participaciones empresariales dependiendo de Hacienda, y lo que queremos es simplificar el sistema. Esto es lo que someto esta tarde a su consideración, ¿de acuerdo? Ya les anticipo que no vamos a aceptar la enmienda del Partido Popular. No aceptamos la enmienda del Partido Popular porque nos parece, primero, no una enmienda, sino una enmienda a la totalidad. Y, además, nos parece que cae en el diletantismo que nosotros venimos criticando a la Cámara. Es decir, lo que nos propone el Partido Popular es, dice, y lo entiendo, y les agradecemos la enmienda, que, bueno, porque a lo mejor así saldría. Sí, oiga, pero es que si empezamos a constituir grupos de trabajo para ver si sacamos las cosas adelante, no, nosotros les hacemos esta propuesta. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Nos quieren hacer enmiendas? Háganos enmiendas, pero no nos propongan crear grupos de trabajo para ver si alcanzamos este objetivo nuestro de unificar todas las medidas, instrumentos y organismos de apoyo financiero empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Estimadas señorías, permítanme, antes de pasar a la proposición del Grupo Parlamentario Socialista, una breve reflexión. Señorías, la proposición que el Partido Socialista nos trae hoy aquí parece de sentido común y muy probablemente estemos todos de acuerdo en el fondo del mismo. Pero lo que no es de sentido común es el rodillo totalitario e ideológico que este Gobierno socialcomunista está imponiendo a la sociedad española y que, tras los acuerdos alcanzados con los secesionistas y los herederos de ETA, no puede mantenernos asépticos. Desde muy pequeño me educaron para cumplir con las obligaciones que la vida te va exigiendo. Cuando estás estudiando, si no cumples los objetivos, suspendes. Cuando trabajas, si no rindes, te despiden. Cuando mientes, te castigan. Pero lo que nunca imaginé fue vivir lo que estoy viviendo en esta Cámara, y es todo lo contrario a lo que a mí me enseñaron. Por ello, apelo a las conciencias de sus señorías para que tengan presente los valores en los que fuimos educados y los riesgos que encierra esta dictadura encubierta que se llevará por delante nuestros valores y nuestros principios y el don más preciado de todos por el que fuimos creados, que es la libertad. Pero la presente proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, en la que nos plantea la elaboración de un nuevo plan para garantizar la cobertura de banda ancha en zonas rurales, la hace en términos generalistas sin concretar y entrar en detalle. Es por ello que este Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda que mejora la presentada por el Grupo Socialista en cuanto a la parte dispositiva, marcando fechas concretas y dentro del Plan España Digital 2025, que el mismo Gobierno ha lanzado aprovechando los fondos Next Generation. Estamos todos de acuerdo en la urgencia de articular España
e impulsar una transformación digital como palanca fundamental para realizar el crecimiento económico y el aumento de la productividad y llegar, cómo no, a una cobertura del 100% en todo el territorio nacional. Y debemos marcarnos una fecha no más lejana de 2023, es decir, priorizar ahora mismo que todo el territorio nacional tenga una cobertura del 100% antes de finalizar 2022. Y no lo decimos como una ensoñación, sino como una necesidad imperiosa en estos momentos de crisis donde el peso de la conectividad es fundamental para cualquier población. El mismo Plan de España Digital 2025 recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones articuladas en 10 ejes estratégicos y el primero de ellos expresa lo siguiente, es decir, garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, pero pone como meta 2025, con una cobertura de 100 megabits. También el Gobierno ha sacado el programa de extensión de banda ancha que ampliará la cobertura a más de 650.000 hogares y empresas y solamente llegará al 93% de la población. Este grupo parlamentario lo que solicita y lo que enmienda es que se intente llegar a ese 100% de la población. Y lo decimos con un pequeño ejemplo, porque durante la pandemia, por ejemplo, solamente en Castilla y León, hubo más de 10.000 alumnos que tuvieron problemas de conexión. Y esto es algo que no nos podemos permitir y alargar hasta 2025, sino que debe ser inmediato. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez Revuelta. ¿Qué grupos parlamentarios desean posicionarse al respecto? Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra don Pablo Sáez Alonso Muñoz. Gracias, señor presidente. Se nos presenta por parte del PP una proposición no de ley para fomentar y garantizar el comercio electrónico, especialmente en época de crisis y pandemias. Una proposición no de ley que incluye como medidas los objetivos de la misma, sin concretar ninguna de ellas y sin decir cómo llevarlas a cabo. Veamos, primera medida, se pide mantener el flujo de la actividad comercial online. O sea, el Poder Legislativo pide a un empresario que mantenga la actividad comercial, pero no le decimos cómo le podemos ayudar en ello, con medidas concretas. Otras propuestas, fomentar ciertos sectores a través de las nuevas tecnologías y canales online. No se propone ninguna medida concreta. Otra propuesta, promocionar la venta online de pequeños comercios y de productos perecederos. Tampoco se propone ninguna medida concreta. Otra propuesta, incentivar fiscalmente la inversión e impulsar acciones, iniciativas que fomenten el e-commerce. No se detalla qué tipos de incentivos fiscales proponen ni tampoco las acciones, iniciativas que proponen para fomentar el e-commerce. Simplemente lo sueltan. Una pregunta, supongo que es así, pero me gustaría que me concretasen si en la promoción de venta online de las farmacias no están pensando en fomentar vender medicamentos sujetos a receta. Dos propuestas que nos han llamado mucho la atención son las siguientes. Redefinir los perfiles profesionales de las empresas. ¿En serio estamos diciendo que desde el Poder Legislativo pedimos redefinir perfiles profesionales a las empresas? ¿Les vamos a decir también a quién tienen que contratar? Me parece una intromisión absoluta en la libertad del empresario. Segundo, garantizar los puestos de empleo activos y salarios aprovechando las posibilidades que ofrece el e-commerce para seguir con su actividad. Pedimos garantizar, pero no se incluye ninguna medida que permita asegurar la continuidad de su empresa y el mantenimiento de los empleos. ¿Ustedes de verdad creen que los pequeños y medianos empresarios, entre los cuales abundan las empresas familiares, no tienen como prioridad mantener los puestos de trabajo y los salarios? Tan solo hay dos medidas concretas que sí son medidas. Aquellas que hablan de incluir estrategias de comercio electrónico en los planes de estudio de formación profesional y otra que habla de realizar campañas de mentalización al pequeño comercio para que refuercen su digitalización. Al menos son un poquito más concretas que las anteriores, pero las anteriores no concretaban nada. Anunciamos que, a la vista de la falta de propuestas concretas, el Grupo Parlamentario Vox vamos a presentar una PNL que sí que incluya medidas detalladas que supongan un verdadero impulso al desarrollo del comercio electrónico. Muchas gracias. Presidente.
Bien, la ley concursal, como aquí ya se ha dicho, contenía en su artículo 178 bis una contradicción sobre la exoneración de deudas públicas, pues preveía, por una parte, un plan para asegurar el pago de aquellos créditos contra la masa y privilegiados en 5 años, aprobado por la autoridad judicial, y, por otra, se remitía a los mecanismos administrativos para la concesión por el acreedor público del fraccionamiento y aplazamiento de pago de sus créditos. El nuevo texto refundido, en su artículo 491, ha exceptuado expresamente los créditos de derecho público de dicha exoneración, en contra, de alguna manera, de lo establecido por esa sentencia del Tribunal Supremo a la que aquí se ha hecho referencia, y que considera que, de mantenerse el veto de la deuda pública al plan de pago, se frustra realmente la segunda oportunidad. Por tanto, esta última modificación, de alguna manera, ha blindado en mayor grado la obligación de atender a los créditos públicos. Estos créditos privilegiados, que además siempre quedan a salvo de las quitas y esperas que puedan acordarse por la mayoría del pasivo de los acreedores a través de los convenios concursales y en los acuerdos preconcursales o extrajudiciales. Un privilegio que, en estos tiempos en los que vivimos, puede ser perjudicial para todos, incluida la propia Administración, precisamente porque en tiempos excepcionales de crisis este es un asunto que debemos solucionar y que resulta ineludible, implementando una medida correctora para tratar de evitar el cierre masivo de empresas que previsiblemente se producirá a partir del próximo año, cuando termine la prórroga del plazo para iniciar procedimientos concursales por insolvencia contemplada en el Real Decreto 16/2020. Carece de sentido que, en dicho contexto de crisis, la escasa liquidez disponible en las empresas agonizantes se destine prioritariamente a pagar a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social, porque mantenerse en dos privilegios puede tener dos efectos perjudiciales. Por un lado, impedirá a muchas empresas proponer y afrontar un acuerdo extrajudicial de pagos o un convenio concursal con sus acreedores, desembocando, por tanto, en una inevitable liquidación y cierre. Y, por otro, puede provocar un efecto dominó en algunos de sus acreedores, principalmente en pequeñas y medianas empresas que no podrán cobrar sus créditos y se verán inmersas en situaciones de insolvencia y posterior concurso. Precisamente entendemos que esta PNL insta al Gobierno a impulsar una modificación normativa que remedie esta incongruencia, puesto que, si hablamos de segunda oportunidad, no tiene sentido limitar las posibilidades de reinserción real del deudor en el circuito económico, condenándole a mantener esa espada de Damocles y probablemente ser un proscrito de la economía legal el resto de su vida. Desde el Grupo Parlamentario Vox entendemos que no solo por eso se hace necesaria esta modificación legislativa que se propone, sino además para que las consecuencias de la aplicación de la legislación concursal no supongan una diferencia de trato entre las personas físicas y las jurídicas. Y es que actualmente subyace de facto un agravio comparativo para las personas físicas o naturales respecto de las personas jurídicas. En la mayoría de los concursos de acreedores, la masa activa suele ser insuficiente para atender el pago de todo el pasivo, por lo que la parte de ese pasivo queda insatisfecho. Precisamente, en caso de liquidación, con frecuencia la realización o venta del activo no alcanza para el pago de la totalidad de las deudas. En este escenario, la norma concursal otorga, sin lugar a dudas, un mayor beneficio a las personas jurídicas que responden únicamente con su patrimonio y cuya liquidación deviene en la extinción de la sociedad. Las deudas insatisfechas por estas entidades no tienen sucesor y, por tanto, no recaen sobre ningún sujeto, sin perjuicio de la derivación de responsabilidad que pudiera surgir. Y voy terminando. La persona natural, en base al artículo 1911 del Código Civil, responde de sus obligaciones, de sus deudas, con sus bienes presentes y futuros y, por tanto, una vez realizado todo su activo y pagado hasta donde alcance sus deudas, tiene la obligación de seguir pagando. Pues bien, el principio de limitación de responsabilidad inherente a determinadas sociedades de capital hace que éstas puedan liquidarse y disolverse o morir en sentido metafórico, extinguiéndose las deudas que resultaren impagadas tras la liquidación, cosa que a las personas naturales o físicas no les sucede. La cuestión que planteamos es el fundamento último para el diferente régimen de responsabilidad, por tanto, que se produce cuando una persona natural decide acometer una actividad empresarial a través de una persona jurídica y cuando esa misma persona natural contrae obligaciones de forma directa. Si en el primer caso podrá beneficiarse de una limitación de responsabilidad, que en el caso segundo quedará sujeta al principio de responsabilidad patrimonial, sobre todo de estas deudas que estamos hablando de créditos públicos. Gracias. Vox tiene la palabra don Rodrigo Jiménez Revuelta. Muchas gracias, presidente. Señorías, en la misma línea o parecida a mi anterior intervención sobre la proposición no de ley del Partido Socialista, versa la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, ya que coincide en la necesidad y en la dependencia que el mundo actual tiene de la tecnología. Perdón, es que no quiero ser... Es que se... Por favor, que molestan al orador. Gracias. Bueno, es que soy un poco por eso. Eso sí, preocupa a este grupo las cifras recogidas en la proposición del Grupo Confederal Unidas Podemos
sobre el porcentaje de los hogares que no disponen de acceso a Internet sobre el total, del que el 42% tienen unos ingresos mensuales netos por debajo de 900 euros y que residen legalmente en España, mientras vemos con estupor y con indignación cómo llegan inmigrantes a Canarias y en las zonas turísticas y con la práctica totalidad de los hoteles, restaurantes y comercios cerrados por falta de turistas, los inmigrantes deambulan por la isla a un ritmo de vida que indigna a la población, ya que los alojan en hoteles en régimen de pensión completa con una paga de 10 euros al día, mientras el 42% de los hogares, como refleja la proposición del Grupo Confederal Unidas Podemos, con ingresos netos por debajo de 900 euros, resulta que no tiene conexión a Internet porque se destinan partidas presupuestarias a dispendios como este y que cualquier español con sentido común no puede entender. La realidad a 16 de noviembre de 2020 y según datos del Instituto Nacional de Estadística es que el 95,3% de los hogares de España tiene acceso a Internet por banda ancha fija o móvil, 4,1 puntos más que en 2019, lo que significa que más de 15,5 millones de hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años tiene acceso a Internet. Y, desde luego, no está tan lejos de lo que proponíamos en nuestra primera propuesta, en esta proposición, en la enmienda que presentábamos, en la proposición no de ley al Partido Socialista, con intentar que se llegue a una conectividad del 100% por banda ancha antes de finalizar 2022. Y la verdad que entendemos que el rechazo de la enmienda por parte del Partido Socialista y que no tenga en cuenta esa enmienda que hemos presentado a los solos efectos del compromiso de cumplir con una fecha denota, desde luego, la incapacidad para afrontar proyectos, además de inseguridad e incertidumbre, porque, vamos, está claro que el papel lo aguanta todo, pero luego llevarlo a cabo es otra cosa. Dos puntualizaciones sobre la parte dispositiva del grupo que presenta la proposición, el Grupo Confederal Unidas Podemos. Primero, sobre la implementación del 5G, asegurarse de que la misma no supone ningún riesgo sanitario para la población y qué proveedores serán los que ejecuten la red de 5G y la seguridad de la información que se utilice a través de esta tecnología no sea ni sustraída, ni robada o manipulada. Y, por último, y ya termino, en el último punto sobre la amortización acelerada, nos parece una idea muy acertada, ya que así la empresa puede darse mayor gasto y de esta forma tributar menos por las inversiones realizadas. Sí que le sugerimos al Partido de Unidas Podemos que creemos que también sería bueno incrementar las deducciones en inversión de activos fijos nuevos que tengan que ver con la transformación digital de la empresa. Nada más. Muchísimas gracias. Tiene la palabra don Rodrigo Jiménez Revuelta. Este grupo parlamentario ha presentado una enmienda en la misma línea que las anteriores. Seguimos pensando que el Plan Digital 2020-2025 creemos que se queda corto a la hora de, según recoge el mismo plan, del 100% de conectividad hasta el 2025. Seguimos pensando que esto se puede realizar antes de finalizar el 2022. De hecho, yo creo que lo que hay que tener es voluntad política para hacerlo. Sí que es cierto que hay una contradicción porque, según el Instituto Nacional de Estadística, a 16 de noviembre de 2020 resulta que hay un 95,3% de los hogares de España que tiene acceso a Internet por banda ancha y el Gobierno, en el 29 de septiembre de 2020, saca el programa de extensión de banda ancha que ampliará la cobertura a más de 650.000 hogares y empresas y llegará al 93% de la población. Si va a llegar al 93% de la población y el Instituto Nacional de Estadística dice que hay un 95,3%, pues no sé, a ver si se ponen de acuerdo. Y es un poco incongruente. Y no me digan sus señorías que esto no es posible o que no se tenga en cuenta la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Vox, porque estamos viendo con estupor en estos presupuestos que las cantidades que se están destinando para dispendios y chiringuitos afines. Por poner un ejemplo muy concreto, solo el Ministerio de Igualdad tiene un incremento del 157% más de ingresos con respecto a los presupuestos del año anterior, simplemente para imponer su delirio feminista. Por tanto, reitero que es posible dotar de mayor presupuesto. Sigo diciendo que es posible tener una conectividad del 100% antes de finalizar 2022.
Ahí me gustaría que se pusiese una fecha. Como he dicho antes, el papel lo aguanta todo, pero luego hay que llevarlo a cabo. Y luego dos puntualizaciones sobre la parte dispositiva del Partido Popular. En la primera, en su apartado cuarto, hace mención a que se debería incluir como líneas de apoyo independiente las redes de retorno a través de la tecnología denominada backhaul. Es decir, es un método que ya se utiliza en el sector logístico, de tal forma que en el retorno de los viajes el transporte no vaya vacío, sino con carga. De esta manera optimizas más los recursos. Pues en la misma línea, la idea es hacer lo mismo con la red. Y por último, esta tecnología, cableada o inalámbrica, va a tener su influencia en el 5G. Yo lo he comentado en la proposición anterior, en mi intervención anterior. Y como hemos comentado, toda instalación de red tecnológica debe llevar aparejada un informe con el impacto sanitario y ambiental, así como de seguridad. En definitiva, creemos que es posible que la población española, el territorio nacional, tenga una conectividad del 100% antes de finalizar 2022, no alargarlo hasta 2025, y apoyaremos la proposición no de ley que ha presentado el Partido Popular. Y nada más, muchísimas gracias.